Hola a todos, bienvenidos a la Biblioteca de la Historia. Hoy tenemos un programa muy interesante y también de actualidad, ya que vamos a hablar de un tema que en los últimos años nos atenaza a todos y que es una amenaza constante, porque vamos a hablar de terrorismo. Para ello tenemos el placer de contar de nuevo en la Biblioteca de la Historia con Lucas Martín Serrano. Bienvenido, Lucas. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues es un placer. Voy a pasar a presentarte. Lucas Martín es teniente coronel del Ejército de Tierra Español, es diplomado en inteligencia, ha participado en varios conflictos armados bajo mandato de la OTAN y Naciones Unidas. Es escritor, es colaborador de diversos programas de divulgación y también escribe artículos para medios de divulgación militar o de geopolítica, como por ejemplo Atalayar. Como he dicho, Lucas Martín también es escritor y lleva publicados por el momento 3 libros, como son Visión Global, libro del que ya hablamos en el anterior programa, en el que nos visitó. También escribió el libro del que vamos a hablar hoy, cuyo título es Terror Global, que aquí lo tengo para los que nos estén viendo por YouTube. Aquí está, Terror Global. Y también ha publicado recientemente una novela titulada Cuba 1895, La Partida. Bueno, Lucas, en este programa vamos a hablar de tu libro Terror Global, pero antes de comenzar, cuéntanos, háblanos de tu última publicación, de tu nueva novela. Bueno, pues ese la verdad es que ha sido un proyecto que me ha llevado bastantes años, muchos años, yo diría que más de 8, por temas de trabajo y demás, he ido escribiéndolo poco a poco y está basado en la historia de un familiar directo que por circunstancias en su momento descubrí que era oficial del ejército y luchó en Cuba como teniente capitán desde el año 95 hasta el 98. Con posterioridad, después participó en la guerra de África, bueno, llegó a alcanzar el grado de coronel, fue gobernador civil de Huelva. Y bueno, el libro lo que hago es, basado en su hoja de servicios, que la verdad es que es impresionante, pues lo que hago es novelar su historia, todo lo que se cuenta en el libro es real, son operaciones reales, Uh -huh. y con intención, por un lado, pues de contar la historia de este hombre y por otro lado también de sacar un poco de olvido un conflicto como la guerra de Cuba, Uh -huh. que significó mucho para España, o sea, fue una época, un momento muy doloroso. De hecho, hay muchos historiadores que dicen que gran parte de lo que es España de hoy y cómo hemos evolucionado parten de ese desastre, del desastre del 98, el impacto que tuvo en España como sociedad. Y lo que me daba pena era que muchos jóvenes, muchos españoles dieron ahí su vida, lucharon, lo pasaron muy mal e incluso en el mismo momento del conflicto, cuando regresaron de Cuba, pues fueron condenados al olvido prácticamente. Hay Uh que -huh. recordar que muchos de ellos incluso murieron enfermos a la vuelta de Cuba porque no se les trató adecuadamente, ¿no? También es cierto que en el conflicto, si no recuerdo mal, el 85% de las bajas que tuvimos ahí fueron por enfermedad, no por los Sí. combates. O sea, Uh con lo -huh. cual fue una guerra muy dura en la que muchos jóvenes, la mayor parte de ellos, de capas sociales muy bajas, que no podían permitirse eludir la guerra, fueron a luchar a una tierra lejana, desconocida, pero que a la vez, habiendo ido ahí obligados, por así decirlo, pues llevaron a cabo hechos realmente heroicos. O sea, algunas de las páginas más gloriosas entre nuestras unidades se tuvieron lugar en Cuba, ¿no? Y la gente no lo conoce o no sabe qué es lo que sucedió allí. Entonces, la idea de este libro un poco, no este libro, porque la idea es que es una trilogía. Este Uh -huh. libro cuenta el año de guerra en Cuba, pues contar un poco y divulgar lo que ahí sucedió, un poco como recuerdo y como homenaje a esos hombres. Uh -huh. Pues te lanzo el guante para que en otra ocasión vengas al programa a hablarnos del contexto histórico en el que está ambientada tu novela y así podamos conocer más detalles acerca de ese periodo histórico. Por mí encantado. Bueno, vamos, si te parece, Lucas, con Terror Global. Divides el libro en 2 partes. ¿De qué tratan cada una de estas partes y cuál es la intención al dividir el libro? Bueno, el libro, si te das cuenta, tiene dos partes muy diferenciadas. Una primera parte que es, podemos decir, más teórica, en la que hago un recorrido sobre toda, o sea, la historia del fenómeno terrorista. Explico un poco en qué consiste. Hago mucho hincapié en que a día de hoy no hay una definición para el fenómeno terrorista, o sea, que es curioso, es decir, no hay ni siquiera en Naciones Unidas
ha sido capaz de definir qué es lo que es el terrorismo. Eso en primer lugar, ¿no? Hago un recorrido por toda la historia del terrorismo, por todos los movimientos que ha habido. Me centro que ahora lo hablaremos, si quieres, en la teoría de las 4 olas de Rappaport, que es quizás para mí la más adecuada. Y después la segunda parte es un compendio, igual que era en Visión Global, un compendio de artículos que he ido publicando desde 2015 relacionados con el fenómeno, pues para explicar un poco, para que se vea, digamos, de forma práctica lo que hablo en esa parte teórica y a la vez, como fueron artículos escritos hace un tiempo, comento un poco siempre por qué escribí ese artículo, cuál fue el contexto en el que fue escrito y después un corolario de cómo está la situación en base a ese hecho que relato, ¿no? De esa acción que comento. Hablo sobre el Sahel, hablo sobre los ataques de París, hablo de varios de los ataques de Barcelona y Cambrils, lo comento un poco, ¿no? Y expreso incluso, en este último artículo, me mojo, creo yo, bastante y expreso mi teoría de qué es lo que pasó ahí, ¿no? Y qué es lo que había detrás. Y después también hablo un poco de la conexión, que eso conoces tú mucho mejor que yo, que hay, sobre todo a día de hoy, entre el fenómeno terrorista y el crimen organizado. Porque son dos fenómenos que al final tienen muchos vasos comunicantes y llega un momento en que muchas veces no sabes qué es una cosa y qué es otra. O sea, tienen tal relación que ya realmente, y de incluso un trasvase de personal de un fenómeno al otro, que no nos ha dejado muy claro qué es a qué nos estamos enfrentando, ¿no? Y al final la conclusión es que es un fenómeno global, un fenómeno que no se puede decir que sea puramente terrorista o puramente criminal y que realmente es un problema muy serio porque engloba muchas cosas, ¿no? Es decir, desde el tema económico y el tema de tráficos ilegales de todo tipo, de criminales o grupos criminales que se benefician de la marca terrorista para obtener más beneficio, grupos terroristas que se aprovechan de grupos criminales para financiarse, en fin, es un entramado muy complicado y muy, bajo mi punto de vista, apasionante y que realmente es el combate que tenemos a día de hoy. Lo tenemos en las calles todos los días, aunque no lo veamos. Exactamente. Bueno, has dicho que la palabra terrorismo aún, digamos, no hay una definición concreta. Entonces, ¿tú cómo definirías qué es el terrorismo? ¿Cómo lo definirías? Esa pregunta es la pregunta del millón. O sea, y sinceramente, dar una definición, sinceramente soy honesto, no me voy a darla porque una de las cosas también que comento es que lo que hoy consideramos terrorismo, o se considera en un momento dado terrorismo, en unos años evoluciona y esos miembros de esos grupos terroristas acaban como gobernantes de un país, gobernantes totalmente legítimos y aceptados y, bueno, y autorizados, ¿no? Entonces, eso ocurre más que nada, por lo general, ha ocurrido en el contexto de la independencia de ciertos países, cuando se está constituyendo ciertos estados, es cuando ocurre eso, ¿no? Pero yo definiría el terrorismo como el empleo de la violencia indiscriminada para alcanzar un fin, bajo mi punto de vista, ilegítimo. No sé si... Y ahora ya, por definir ilegítimo, creo que queda un poco que es muy abierto, ¿no? Pero creo que es eso, el uso de la violencia indiscriminada, por lo general, contra la población civil, con afán de crear eso, el terror, para crear unas condiciones y obtener de ahí un beneficio. Entonces, ¿cuándo lo podemos diferenciar de otras acciones armadas o otras actividades criminales? Es que eso también es interesante, porque cualquiera que haya estudiado o haya leído sobre subversión y contrasubversión o insurgencia, se da cuenta de que todos los movimientos, por lo general, ¿no? Los movimientos terroristas puros pasan por varias fases y al final su intención suele ser o puede ser instaurar un régimen o instaurar un Estado o un país. ¿Qué ocurre? Eso comienza, por lo general, con movimientos no violentos, subversivos, pero no violentos, políticos, de algaradas en las calles y demás, que van subiendo de nivel, van aumentando la presión. En un cierto momento
se decide atacar, pero con una violencia limitada, a elementos oficiales o estatales de ese ente contra el que están luchando, tomando por general como objetivo elementos políticos, elementos policiales, elementos militares, después se constituyen en una insurgencia, porque toman cuerpo, toman volumen y apoyo de la sociedad, se convierte en una insurgencia y esa insurgencia a la vez ya crece hasta convertirse en lo que es una guerrilla que al final consigue de una forma u otra tomar el poder. Entonces, digamos que quizás el momento en el que se transforma de terrorismo a insurgencia o guerrilla es el momento en el que ese grupo comienza a actuar ya de una forma, vamos a decir, abierta. Es decir, abierta, toma el control de ciertos territorios o ciertas zonas y empieza a operar ya de una forma abierta, no voy a decir usando uniformes, pero casi, usando las armas ostensiblemente, dando la cara y sin esconderse. A partir de ahí quizás podemos tomar la diferencia entre lo que es el grupo terrorista puro y duro y lo que viene siendo ya un movimiento insurgente o de guerrilla. En la historia, ¿cuándo se empieza a hablar de terrorismo o cuándo se comienza a emplear ese término? Bueno, el libro verás que me remonto prácticamente a la Edad Media prácticamente, incluso antes, Sí. pero realmente lo que es el fenómeno como tal podemos centrarlo en el siglo XIX, segunda mitad del siglo XIX, con los movimientos anarquistas. Es ahí cuando podemos decir que el fenómeno toma la forma más parecida a la actual, o es el embrión de la forma actual de terrorismo. Son esos grupos anarquistas con origen en Rusia, con origen en Francia, en España, en Italia, cuando, digamos, el fenómeno toma esas connotaciones muy similares a las que vivimos a día de hoy. Sobre todo con esos grupos de ideología anarquistas, son los que toman esa decisión o ese paso y que además hay ciertas analogías que ahora veremos con formas de terrorismo muy, muy actuales, ¿no? En la forma de operar. Pero creo que ese es el momento en el que ya, digamos, el fenómeno toma una forma muy similar a la actual. Si nos remontamos en la historia para dar con esos primeros terroristas, posiblemente incluso podríamos remontarnos a la antigua Mesopotamia. Y bueno, aquí cubro un poco, pero es posible que en alguna de esas tablillas se escribieran algunos datos o algunas historias sobre terroristas que pudo haber en aquella época. Pero no nos vamos a ir tan atrás en la historia porque tú nombras a los celotes, esos terroristas judíos de la zona de Judea, cuando aquellos territorios estaban ocupados por el Imperio Romano. Se les llama también sicarios porque utilizaban un pequeño puñal denominado sica, y de ahí viene el término sicario y que incluso utilizamos a día de hoy. ¿Quiénes eran estos celotes, Lucas? Bueno, eran un grupo radical, podemos decir así, que luchaban contra la dominación del Imperio Romano y que buscaban la expulsión del invasor y la instalación de un Estado judío. Una característica que tenían estos grupos, además, que se ha venido repitiendo a lo largo de la historia, incluso con los anarquistas, es que los ejecutores, los terroristas, cuando llevaban a cabo sus acciones, tenían claro que su acción iba a conllevar su muerte. Es decir, no es ese grupo terrorista que intenta llevar a cabo una acción y escapar para poder continuar actuando. Ellos pretendían, digamos, inmolarse u ofrecerse como mártires, porque era una forma, además, de dar visibilidad a su lucha y de incluso ganar adeptos. Entonces, son, digamos, quizás los primeros que comienzan a llevar a cabo este tipo de acciones en las cuales intentan que su sacrificio sirva de ejemplo a otros para intentar dar alas o vuelo a su movimiento. Hablas de David Rappaport y de las 4 olas del terrorismo. Si te parece, voy a nombrar cada una de estas olas y quiero que nos describas cada una de ellas. Vale. Terrorismo anarquista. Bueno, como acabo de comentar, hablamos de segunda mitad del 19, principio del siglo XX. Todos conocemos qué es el movimiento anarquista, cuál es su ideología. No vamos a entrar ahora a describir cuál es la ideología anarquista, pero ellos llegan, este grupo o esta ideología llega a un momento en el que toman como determinación llevar a cabo acciones violentas en contra del sistema establecido para intentar
imponer ese régimen o esa forma de gobierno o de vida que ellos preconizaban. Tiene mucha preponderancia en Italia. De hecho, algunos de los terroristas anarquistas que actúan en España en su momento son de origen italiano. También tiene mucha implantación en Rusia, con algunos ataques muy conocidos contra figuras de la realeza en aquella época. Y en España, desgraciadamente, pues hemos tenido varios ejemplos, incluso con asesinatos de presidentes del gobierno, por parte de estos, incluso intentos de asesinato contra el rey, por parte de estos movimientos. Hay una cosa que me llamó mucho la atención cuando empecé a leer sobre el tema y es lo que ellos llaman la propaganda por el hecho, que es lo que he comentado antes. Eran acciones que llevaban a cabo, en las cuales el que lleva a cabo la acción no pretende escapar o sabe que no va a escapar. Es más, pretende, digamos, no es que quiera morir, pero no le importa morir en la acción. ¿Por qué? Porque entendían que ese hecho les iba a dar la propaganda necesaria para dar visibilidad a su lucha, a su movimiento y a su vez ganar más adeptos. Y al final se toma el nombre lo que se conoce, como he dicho antes, la propaganda por el hecho. Hay muchos ejemplos y muchas acciones llevadas a cabo con ese intento. De hecho, casi todos los ataques terroristas anarquistas importantes en España, el actor, si no cae en el momento, es capturado poco después o cae en un enfrentamiento con las fuerzas del orden prácticamente justo después de la acción. Era, digamos, parte de su modus operandi. Digo que, que me llamó la atención la analogía porque en cierto modo es similar a lo que vivimos a día de hoy con el terrorismo yihadista, en el cual el yihadista se inmola y es parte de su acción el inmolarse para dar a conocer al resto del grupo, al resto de los fieles en este caso, de su acción e intentar arrastrar a más adeptos y conseguir más apoyo. Entonces, hay que fijarse. Y es curioso cómo un tipo de terrorismo totalmente apolítico y de hace un siglo y medio tiene una analogía en la forma de actuar a lo que tenemos a día de hoy, aunque sea por otros motivos. Ahora el anticolonial, terrorismo anticolonial. Bueno, este es el que enmarcamos en eso que he comentado antes. Ocurre sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, Primera Guerra Mundial principalmente, cuando muchos países comienzan a buscar su independencia o grupos dentro de los países comienzan a buscarse con esa nueva reconfiguración del mundo, empiezan a buscar su independencia y surgen movimientos insurgentes en esos países que luchan contra la potencia colonizadora. Ahí es donde vemos cómo se inicia un movimiento subversivo, que suele ser inicialmente político, sin acciones violentas, y cómo poco a poco van dando pasos hasta que se da el paso a la violencia, inicialmente una violencia selectiva, tomando como objetivo miembros de las fuerzas de seguridad, figuras de relevancia social o política, para después irse expandiendo, ir creciendo y crear lo que es el embrión de una guerrilla, de un movimiento insurgente, que al final es, entre comillas, una especie de mini ejército que lo que hace es luchar contra esa potencia colonizadora. El interés de esos grupos era, pues eso, expulsar a la nación, a la metrópoli, a la nación colonizadora y lograr la independencia del país. Muchos de estos grupos terroristas o de sus líderes, con el tiempo, acabaron siendo gobernantes de esos países. Pasó, por ejemplo, en Israel, sin ir lejos, después de la Segunda Guerra Mundial, y acababan siendo gobernantes respetados y que se relacionaban incluso con aquellos contra los que anteriormente habían luchado. Aquellos que anteriormente los consideraban terroristas, con el tiempo se acaban relacionando con ellos pues de igual a igual prácticamente. Veamos ahora el terrorismo nacionalista comunista, ¿no? Porque lo describes así en el libro. Claro, esa ola de terrorismo de corte ideológico de izquierda es la que afrontamos en los años 60, 70, 80. Ejemplos de ese tipo de grupos, aunque tenían algunos de ellos ciertas connotaciones también nacionalistas o independentistas, pero la característica de todos ellos era la ideología de izquierdas. Y que además, como se daba en el contexto de la Guerra Fría, pues eran apoyados, en este caso, por el bloque soviético
con la finalidad de desestabilizar Occidente. Son grupos como, por ejemplo, bueno, en España hemos sufrido el terrorismo de ETA, que es un ejemplo muy claro, que era de corte izquierdista, la banda Baader-Meinhof en Alemania, el IRA en Inglaterra, que tenía su connotación evidentemente independentista y nacionalista, pero que era de ideología comunista, y otros muchos que surgieron en Italia, la Brigada Roja, por ejemplo. En casi todos los países europeos surgieron movimientos de este tipo, pero en gran parte, o parte de ellos, si no la mayoría, o todos, financiados, adiestrados y expoliados, por así decirlo, por la Unión Soviética, pero con la finalidad de desestabilizar a los países de Occidente. Y la última ola, digamos, o la última clasificación de Rapaport es el terrorismo religioso. Efectivamente, ese es el que estamos sufriendo a día de hoy. Aunque este terrorismo religioso, en la forma en la que lo conocemos a día de hoy, no, pero en los años 70 sobre todo, partes de terrorismo de connotación política, de izquierdas, el que parte de Próximo Oriente, inicialmente de septiembre, grupos como por ejemplo Septiembre Negro, grupos pro-palestinos, grupos árabes, y se inician con una ideología de izquierdas, pero con posterioridad, poco a poco van evolucionando y se dan cuenta de que el factor religioso es importante y les sirve además para ganar más adeptos, con lo cual van evolucionando hacia ese corte yihadista. Jamás ahora mismo, por ejemplo, lo puedo tomar como ejemplo, es decir, es un grupo que inicialmente tiene una intencionalidad no religiosa o puramente o no puramente religiosa, porque lo que quieren es expulsar a los judíos e instaurar el Estado palestino, pero con el tiempo evoluciona a un terrorismo puramente de corte puramente religioso y puramente, en este caso, islamista. Y a día de hoy es la ola que estamos sufriendo. Es un terrorismo de corte religioso. Hay que remontarse al tema de los separados musulmanes, por ejemplo, que son el origen y demás. Tenemos después el tema de Al-Qaeda, la rama sunita. Tenemos los grupos instigados por Irán de corte chiita. Y al final, la intención de estos grupos, de estos grupos terroristas religiosos, aunque sean de diferente base ideológica, por las ramas del Islam y demás, al final el interés de todos es el mismo, es la instauración de un califato global. Ellos entienden que los países y el mundo debe estar regido por un Estado islámico, un califato global, en el que rija la Sharia, la ley islámica. Ellos no hacen distinción entre lo que es Estado y religión. Ellos siguen pensando que es la religión la que debe gobernar todos los aspectos de la vida de los seres humanos. Entonces, ese es el terrorismo al cual estamos haciendo frente a día de hoy y que quizás de todos estos que hemos mencionado se ha convertido en el más violento, en el más indiscriminado y, bajo mi punto de vista, en el más peligroso. Vale, entonces, si no me equivoco, podemos señalar como principio de cada una de estas olas en el anarquista finales del siglo XIX. Sí. El anticolonial, periodo de entreguerras, ¿no? Podríamos decir, ¿no? El nacionalista comunista, post Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que es cuando se empieza más a disolver, digamos, los imperios que habían permanecido hasta ese momento. Y el religioso, ¿cuándo podríamos decir que es su inicio, el terrorismo religioso? ¿O nos podemos remontar incluso más atrás? Hombre, establecer una línea clara y definida de cuándo se ha pasado de uno a otro es complicado, ¿no? Es imposible. Pero yo me atrevería a decir o hablaría de mediados de los 80, principios de los 90. Es cuando, digamos, se produce ese cambio definitivo o esa evolución al terrorismo ya puramente religioso, donde las connotaciones políticas dejan de tener vigencia. De hecho, además, coincide con que por muchos motivos, por la lucha policial, por la evolución de la sociedad y demás, ya se entiende, sobre todo en Occidente, que no puedes intentar alcanzar objetivos políticos mediante la violencia. Entonces, cuando ese, digamos, esa idea o esa creencia de que es legítimo alcanzar un objetivo político mediante la violencia empieza a dejar de tener vigencia, en parte también con la caída del muro, porque al caer el muro todos esos grupos pierden gran parte de su apoyo,
y es ahí cuando el terrorismo de corte religioso empieza a tomar más volumen y bueno, ya realmente después de Afganistán, de la marcha de los rusos de Afganistán, la implantación del régimen talibán y a partir de ella, pues toda la evolución del nacimiento de Al-Qaeda, la evolución de Al-Qaeda y el surgimiento del Daesh a principios de los años 2000. Siguiendo con las olas, ¿cuáles crees tú que han sido los atentados más conocidos de cada una de estas olas? Empezamos por la anarquista. ¿El atentado más conocido de los anarquistas cuál podría ser? Bueno, la verdad es que habría que diferenciar por países, ¿no? Claro. Como he dicho antes, en Rusia hubo varios atentados contra eventos de la realeza, atentados muy, muy conocidos. En Italia también se produce algún atentado importante, pero quizás curiosamente los atentados más o con más repercusión tuvieron lugar en España. Desde los ocurridos en Barcelona, por ejemplo en el Liceo, hasta el atentado en Madrid contra los reyes de España. Creo que son los más, bueno, los asesinatos de los presidentes del gobierno, creo que son los más significativos de esa época. Quiero recordar que aquí en España hemos tenido 4 presidentes del gobierno asesinados por grupos terroristas. Que sí. No es bueno. Anticolonial, ¿cuál sería el atentado así que anticolonial que digamos? Digamos, lo podemos poner aquí como en primer lugar, ¿no? De más conocido, ¿cuál podríamos decir? Pues ahí realmente tengo mis dudas y quizás no, es difícil marcar uno. O más que un atentado concreto, yo diría toda la serie de atentados y de acciones que se llevaron a cabo, precisamente que estaban muy de actualidad durante la configuración del Estado de Israel. Ahí, durante esa época, es cuando se llevaron a cabo las acciones más importantes, más mortíferas y con más repercusión. No puedo decir uno concreto, porque realmente cualquier atentado es importante, ¿no? Pero creo que los enmarcados dentro de esa lucha, de ese periodo, son los más significativos. Nacionalista, comunista, ¿cuál podríamos decir? Porque yo tengo uno en la cabeza, aunque no sé si sería también de tipo anarquista, pero a ver cuál nos dices tú, Lucas. Pues mira, de nuevo por países tenemos muchos, ¿no? En Irlanda del Norte tenemos para elegir, o en Reino Unido, los que queramos. Fíjate, por ejemplo, el intento de asesinato en su día de Margaret Thatcher cuando volaron el hotel en el que estaba alojada. En España tenemos, por desgracia, desde la Casa Cuartel de Vic, la Casa Cuartel de Zaragoza. Tenemos, es decir, yo lo centraría principalmente, además, bien en España y en Reino Unido, bueno, en Irlanda del Norte, pero también los atentados que se llevaron a cabo por grupos que mezclaban esa ideología comunista con ideología, vamos a decir, pro-Palestina, ahora todo llevado a cabo por el Frente de Liberación Popular de Palestina o por la Bader-Meinhof, el famoso atentado o secuestro, que también es una acción terrorista en Entebbe, con la famosa operación de Israel para el rescate de los rehenes, el atentado de Múnich en las Olimpiadas. Sí, tenemos muchos ejemplos de acciones muy, muy importantes y muy significativas. ¿Cuál tenías tú en mente? Yo tengo en mente el de Gavrilo Princip contra el archiduque de Austria, que dio comienzo, digamos, a la Primera Guerra Mundial. ¿Qué sería? ¿Nacionalista serbio o anarquista? Porque la ideología, ¿no? ¿Cómo lo podríamos encuadrar? ¿Ves? Es que muchas veces es muy difícil establecer una definición clara, pero yo lo enmarcaría más dentro del marco anarquista. Yo lo enmarcaría más dentro del marco anarquista. Lo que ocurre es que, aunque se dice, y es cierto, ¿no?, que él fue el detonante que provocó una concatenación de hechos que llevaron a la Primera Guerra Mundial, pero es cierto que había una serie de situaciones previas y de posicionamientos que, si no hubiera sido por ese atentado, hubiera sido por cualquier otra cosa, habrían desembocado en esa guerra. Es decir, la guerra se marca ese hecho como, digamos, el detonante
que provoca la guerra, pero realmente no es un solo atentado ese ataque el que provoca la guerra. Había una serie de situaciones, una serie de hechos que había previos y una serie ya de alianzas y una predisposición a esa guerra que, ya digo, si hubiera sido por ese atentado, cualquier otro hecho, no se me ocurre ninguno concreto, ¿no? Pero bueno, con esa bola de imaginación, habría llevado al mundo a ese conflicto, que era casi inevitable. Luego, el que has comentado de las Olimpiadas de Múnich, ¿ese lo podríamos enmarcar en nacionalista o religioso? ¿Cómo? Porque, claro, realmente es un atentado nacionalista porque es contra Israel, ¿no? Pero, claro, ¿se apelaba aquí a la religión o aquí, por ejemplo, claro, fue organizado, ¿no? Si no me equivoco, por Al-Fatah y es un grupo laico, ¿no? ¿O cómo está? Claro, es un grupo laico, es un atentado enmarcado, bajo mi punto de vista, en esa ola nacionalista, porque al cabo lo que pretendían era llamar la atención sobre el problema palestino y el establecimiento del Estado de Israel, pero ya empezaba a tener ciertas connotaciones religiosas, o es cuando se comienza ya a emplear ese argumento, inicialmente con la finalidad, porque al final los grupos terroristas, ¿qué necesitan? Necesitan apoyo, financiación y entre comillas, soldados, o sea, gente que se une al grupo para continuar la lucha. Y evidentemente, cuando tú apelas a un sentimiento tan íntimo, profundo y tan fuerte como es el religioso, tienes mucho tirón. Entonces, es algo de lo que se dan cuenta estos grupos y empiezan a apelar a ese sentimiento para conseguir más adeptos. Entonces, la base era nacionalista, como bien dices, pero ya tenía ciertos toques o ciertas connotaciones religiosas. Hay que recordar también que todos estos grupos colaboraban estrechamente con grupos de corte político en la banda Bader-Meinhof, por ejemplo, colaboraba estrechamente con grupos terroristas palestinos, por ejemplo, ¿no? Entonces, había una cierta cooperación, pero también hay que enmarcarlo, y eso quiero hacer hincapié, en el contexto de la Guerra Fría. Porque era una herramienta que empleó la Unión Soviética para desestabilizar al bloque occidental. Vio una oportunidad ahí y la emplearon para ello. Y bueno, y religioso, todos, ¿no? Tenemos en la cabeza el 11 de septiembre, ¿no? Luego si nos avenimos a España, el 11M, y bueno, luego los franceses tendrán la masacre de Bataclan, los ingleses tendrán El 7 de julio. el 7 de julio, el 7J, o sea, cada uno... Sí. Igualmente, en esas olas, ¿cuál consideras que han sido los grupos terroristas más activos o más mortíferos de cada una de estas olas? Empezamos por el anarquista. ¿Cuál ha sido el grupo que, digamos, se ha llevado la palma? Bueno, el terrorismo anarquista se caracterizaba, entre otras cosas, por no tener un grupo propiamente dicho como tal, lo sabía, pero al final era un movimiento muy heterogéneo y con muchos activistas que decidían llevar a cabo acciones enmarcadas dentro del movimiento anarquista, pero sin el respaldo de un grupo como tal, como los conocemos a día de hoy. Eran, entre comillas, actores independientes que luchaban por la causa. Pero bueno, en España creo que la famosa Mano Negra creo que es el grupo que podemos destacar como el más activo o el más prolífico, ¿no? O el que más se puede identificar como un grupo como tal, hablo en España. Por no irnos a Rusia, que había otra serie de grupos y demás, pero creo que es el que más nos puede sonar. Anticolonial, porque claro, si nos venimos a África, a todos nos vendrá a la cabeza el GIA, ¿no? Argelia, porque durante la guerra entre Argelia y Francia fue bastante mortífero. ¿Te viene a ti otro a la cabeza? Sí, pero fíjate que mencionas el GIA, pero el GIA es el claro ejemplo de la evolución de un grupo, en este caso de corte colonial, y cómo va evolucionando hacia el corte religioso, porque como siendo el GIA, después se transformó en el grupo salafista para la predicación y el combate, y después derivó en su momento en lo que conocemos como Al-Qaeda en el Magreb Islámico. Es decir, ha tenido una evolución y se ha mantenido constante en el tiempo, ¿no? Quizás sean de los que más tiempo han perdurado, con diferentes nombres, diferentes formas, pero es un grupo que se ha mantenido constante en la historia. Yo aquí, una vez más,
pienso que o el grupo más activo o el que más, ¿cómo decirlo? O el más significativo eran los grupos judíos que en su momento estuvieron luchando contra la ocupación inglesa y después luchando por el establecimiento del Estado de Israel, ¿no? Quizás es el grupo el más potente, el que lleva a cabo acciones más contundentes y que al final evolucionó, como hemos comentado antes, a una guerrilla o insurgencia y fueron capaces de instaurar, tuvieron éxito y fueron capaces de instaurar un Estado. Luego el nacionalista, bueno, a mí me viene a la cabeza la banda terrorista ETA, también más mortífero aún el IRA, ¿no? Y podríamos aludir a algún otro grupo, nacionalista, comunista. Bueno, tenemos las Brigadas Rojas en Italia. Hay que recordar que llevaron a cabo varias acciones muy importantes en Italia, en Roma, por ejemplo, en Milán, muy sangrientas y con mucha repercusión. La Baader-Meinhof fue un grupo de muy corta vida, con acciones muy significativas, pero un grupo pequeño y de corta duración. Pero como tú bien dices, yo marcaría ETA y el IRA. Sobre todo, seguramente quizás, yo consideraría quizás, por las connotaciones, el IRA como el grupo, digamos, más potente de la época. ETA está más circunscrita a España, a un problema muy concreto, a un área geográfica muy concreta, pero en Irlanda es cierto que tiene mucha más implantación, mucho más apoyo y las acciones que llevaron a cabo fueron mucho más contundentes. Para que vean los oyentes, como curiosidad, cuando hablamos con Gaizka Fernández Soldevilla del tema del terrorismo en España, salió a relucir que el Grapo, en cifras, fue mucho más mortífero que la Brigada Roja, que cualquier otro grupo terrorista europeo. O sea, lo tenemos ahí, digamos, como olvidado, ¿no? En segunda línea, siempre nos acordamos de ETA, pero con solo mencionar el Grapo ya supera en víctimas a cualquier otro grupo terrorista europeo. Esto es, vamos, una curiosidad y, sí, y me además llamó mucho la atención. Y un grupo además que acabó evolucionando a un grupo delincuencial, porque al final luchaban por su propia supervivencia y por mantenerse, entre comillas, vivos y vivir de algo, porque al final, que eso ocurre, es algo muy común en este fenómeno, es que al final la gente que entra en estos grupos llega un momento en que no conocen otra forma de vida, no tienen otra forma de ganarse la vida ni saben hacer otra cosa. Por lo tanto, cuando su lucha ideológica o política deja de tener sentido o se acaba, muchos componentes de esos grupos terroristas continúan actuando con la franquicia o la marca del grupo, digamos, que les acogió, pero su única finalidad es ganarse la vida. Y así es como acabó el Grapo, o sea, tragando bancos con un grupo de delincuentes vulgares, ¿no? Y bueno, y en la ola religiosa, pues claro, aquí tenemos, Lucas, tenemos Al Qaeda, tenemos al Estado Islámico, ahora tenemos a Hamas con estos últimos atentados que ha realizado. ¿Cuál podríamos decir que es el más mortífero de estos? Porque creo que ninguno se acerca, ningún grupo terrorista en tema de víctimas y de atentados se acerca. Bueno, hay uno, lo que pasa que no es religioso, ¿no? Bueno, es un poco raro, es el Sendero Luminoso, ¿no? Que se le calculan, vamos, una barbaridad, no sé si 10.000 víctimas o más. Pero bueno, entre estos grupos terroristas islámicos, ¿cuál diríamos? Sí, lo que ocurre es que, y es curioso, ¿no? El tema de Sudamérica es un tema muy particular. O sea, y es quizás el claro ejemplo de pequeños grupos terroristas que evolucionan muy rápidamente a una insurgencia y a una guerrilla. Tienes, como ha comentado, Sendero Luminoso, tenemos las FARC en Colombia, tenemos el ELN, es decir, tenemos, pero eso sí que son grupos que rápidamente evolucionan a lo que es una contrainsurgencia, perdón, una insurgencia, una guerrilla. Entonces ya, aunque empleen técnicas terroristas, evidentemente, porque intentan implantar el terror en toda la población, pero ya tienen otras connotaciones. Hablar de qué grupo es más mortífero,
en esta época, en esta ola religiosa, si nos atenemos al número de víctimas, por ejemplo, hay uno que no hemos mencionado, que quizás sea el que más víctimas lleva causadas hasta ahora, aunque no se habla mucho, es Boko Haram, por ejemplo, en Nigeria, que cometen auténticas barbaridades, ¿no? Pero yo creo que sin duda el que está por encima de todos, y no ya por el número de víctimas, sino por los métodos empleados y por lo que ha conseguido, es el Daesh. Creo que el Daesh es el claro ejemplo del grupo más temible y más efectivo, por así decirlo. Exactamente. Sí, estaba buscando el número de víctimas de Sendero Luminoso, pero no he encontrado. Pero vamos, que son una barbaridad. Nos imaginamos una cifra, pero es tremenda. Pero fíjate, además, que aquí se da el hecho que hemos comentado antes, de miembros de un grupo terrorista que con el tiempo acaban formando parte de partidos políticos en esos países e incluso tomando el poder o formando parte de las estructuras de poder. Con lo cual, por eso muchas veces es muy difícil establecer una definición para terrorismo. De todas formas, hay una cosa que quiero decir. El terrorismo que más, y lo digo en el libro, que más víctimas ha causado a lo largo de la historia es lo que se conoce como terrorismo de Estado. Que piensa sí. o puede, digamos, establecerse no el origen, pero sí, digamos, el comienzo durante la Revolución Francesa. Lo que es el terrorismo... Ahora te preguntaré por el terrorismo de Estado. Vale, pues ya me he adelantado, pero sin lugar a dudas, el que más víctimas si hablamos de número de muertos, el que más víctimas ha causado ha sido el terrorismo de Estado. Pues, Lucas, de estas olas, ¿podemos dar alguna como finalizada de estas 4 olas? Tema anarquista, nacionalista, religioso, o digamos que aún se producen atentados catalogables dentro de estas olas. ¿Hay alguna que ya haya finalizado? ¿La podemos dar por finalizada? Hombre, yo creo que el anarquista está prácticamente totalmente erradicado. Hay algunos pequeños grupos, algunos elementos. De nuevo, aquí en España, que han querido llevar a cabo alguna acción, pero con poca significancia y con poco éxito. El postcolonial también está más o menos... ya no existen esos grupos con ese corte, o casi no existen prácticamente. Y después el terrorismo de corte político, al menos en Occidente, sí que está prácticamente erradicado, por lo que he dicho antes, porque ya está muy arraigado en la sociedad de que cualquier grupo que pretenda alcanzar logros políticos mediante el empleo de la violencia es automáticamente rechazado por la gran mayoría de la sociedad. Entonces saben perfectamente que sus objetivos no los van a conseguir con esos medios. Si bien es cierto que muchas veces son conscientes de estos grupos de que de lo que quieren conseguir no lo van a conseguir nunca, pero bueno, emplean estos métodos para alcanzar un cierto estatus y lograr ciertos beneficios, pero yo creo que todo ese tipo, el terrorismo enmarcado en las 3 primeras horas ya es, a ver, no se me entiende mal, entre comillas, anecdótico, ¿vale? También es cierto que miramos las cosas, siempre las vemos con la perspectiva nuestra de ciudadanos del mundo occidental. Después, cuando sales de nuestro bloque occidental o el bloque desarrollado, es la historia. Pero básicamente creo que a día de hoy nos mantenemos básicamente con el terrorismo religioso y con lo que yo considero más peligroso y más importante, que es con esa mezcla que he comentado antes o esa simbiosis entre terrorismo religioso y crimen organizado. O terrorismo, ponle el apellido que quieras, y crimen organizado que se aprovecha de ese fenómeno para intentar alcanzar sus objetivos. Luego tenemos el llamado terrorismo mesiánico, cuyos ejemplos son los atentados cometidos en Japón por la Verdad Suprema o también los trágicos sucesos en Estados Unidos protagonizados por los davidianos en Waco. ¿Esto lo podríamos incluir en el terrorismo religioso
¿O podríamos incluso hacer una nueva, digamos, clasificación, una nueva categoría para clasificar a estos grupos? Yo englobaría, creo que dentro del terrorismo religioso, con ciertas connotaciones muy particulares, como tú has dicho muy bien, con ciertas connotaciones mesiánicas, porque tienes un líder que se considera inspirado por Dios o por quien sea para llevar a cabo esas acciones, pero al fin y al cabo no deja de tener una base religiosa. Me da igual que sea una base cristiana, una base musulmana o la que quieras, ¿no? Pero al fin y al cabo no deja de ser una motivación religiosa la que lleva a cabo a estos elementos a llevar a cabo esas acciones. Ahora sí, Lucas, háblanos del terrorismo de Estado, que hablas en tu libro de él. Bueno, pues el terrorismo de Estado, como he dicho antes, marcamos, digamos, el punto de partida básicamente durante la Revolución Francesa. Y bueno, es cuando es el propio Estado el que decide emplear esos medios pues para eliminar todo tipo de oposición o todo tipo de divergencia hacia el camino que quiere seguir que quiere seguir el Estado propiamente dicho, ¿no? Y bueno, lo que sucedió en Francia en su momento, auténticas matanzas con tal de que la revolución no tuviera ningún tipo de oponente ni de movimiento capaz de oponerse a ella y de hacer que no triunfara. Entonces, la famosa guillotina que se empleó, por así decirlo, ampliamente y sin ningún tipo de ambajes, es el más claro ejemplo. Después también están los estados que han tenido la tentación de intentar combatir el terrorismo con sus propias armas. Y ahí ya entramos en un campo complicado, porque como muchas veces se dice, te pones al nivel de aquellos a los que estás combatiendo y al final ese tipo de acciones suelen causar más bajas entre inocentes y población civil que nada tienen que ver con lo que quieres combatir que con los propios terroristas, ¿no? Entonces, pero sí es cierto que como digo eso, que el terrorismo que más víctimas ha causado a lo largo de la historia es el terrorismo de Estado. Ahora que lo has comentado, ¿se sabe de algún caso de países que hayan creado a un grupo terrorista? Países ya formados que digan, vamos a crear este grupo terrorista y que atente a nuestros intereses. Bueno, tenemos un claro ejemplo en España en su momento, ¿no? Que hubo un intento de crear un grupo o una serie de grupos que lucharan contra ETA con sus mismas armas, pero fíjate que fue una cosa también, entre comillas, testimonial y con muy poca duración, porque el propio Estado, digamos, o la propia sociedad se defendió contra eso, ¿no? Y fue capaz de pararlo. Pero a día de hoy, al menos abiertamente, no conozco yo o no puedo decirte de ningún Estado o ningún grupo concreto que haya sido creado por un Estado para luchar contra un grupo terrorista. Claro, porque Hezbollah, ¿cómo lo podríamos calificar? Es, digamos, un partido político, ¿no? Pero claro, comete acciones terroristas. ¿Cómo lo Bueno, podríamos...? Hezbollah, y de hecho ahora mismo estoy haciendo un trabajo sobre el tema este, a colación de lo que está sucediendo en Israel. Hezbollah es un caso muy particular, igual que lo es Hamas, igual que lo es los hutíes en Yemen. Toda esa playa de grupos son elementos proxies que emplea el Estado de Irán como elemento de su política exterior. De hecho, dentro de la Guardia Revolucionaria, Irán tiene una unidad especial, que son las brigadas Quds, Quds significa Jerusalén, cuya misión es financiar, apoyar, adiestrar y equipar a todas esas milicias para que sirvan como elementos de acción exterior de Irán en los países de su entorno, en su propio beneficio. Entonces, tanto, ya digo, los principales, Hezbollah en Líbano, Hamas en Israel o en Palestina, más concretamente la Franja de Gaza, que es donde opera Hamas, los hutíes en Yemen, y después hay una playa de milicias chiitas, de corte chiita en Irak, que están todas al servicio de Irán. Hay que recordar que que fue en el año 21,
si no recuerdo mal, o el 20, es cuando Estados Unidos mata a Soleimani, que era el general jefe de las brigadas Quds en Irán, Sí. encargado de mandar todas estas milicias, ¿vale? Entonces, ese caso es muy particular, porque es cierto que llevan a cabo acciones terroristas, pero son prácticamente ejércitos perfectamente encuadrados, adiestrados, equipados y armados. Eso es muy interesante que comentas y te doy ocasión el tema de Hamas, porque se habla que, y es cierto que Israel tiene como intención eliminar a Hamas. Israel no va a hacer hasta, o sea, lo que tiene claro Israel es que lo que sucedió el 7 de octubre no va a volver a suceder nunca más, lo tienen claro. Eso pasa por eliminar a Hamas, pero estaríamos muy equivocados, y Israel lo sabe, si pensáramos que eliminando a Hamas se elimina el problema. Claro. Porque el problema es que hay un Estado, que es Irán, que niega incluso el derecho de Israel a existir como Estado. Y para ello emplea sus milicias. Entonces, la única forma de que, digamos, de eliminar esa presión y de conseguir un poco o tener un atisbo de que la cosa se pueda medio solucionar, o de comenzar a ver una solución al problema de la región, que no es un problema solo de Israel o de Palestina, sería sacar de la ecuación no a Hamas, sacar de la ecuación a las brigadas Quds, que son las que manejan todos esos grupos. Si tú eliminas esa unidad, todos esos grupos mueren por inanición, no tienen quien les apoye. Pero ocurre que ahí estamos hablando ya de palabras mayores y de otras cosas, ¿no? Claro. Además de estos, ¿se sabe de algún país que financie o que apoye a algún grupo terrorista? Mira, si bien como sucedía durante la época de la Guerra Fría, se sabía que la Unión Soviética financiaba y equipaba a grupos terroristas, ojo, que igual que por el otro lado, se financiaban movimientos guerrilleros, en este caso en Sudamérica, de corte, vamos a decir, de derechas, en contra del gobierno de izquierdas en Sudamérica. A día de hoy, Irán, está claro que financia a estos grupos. Yo más que estados o más que países, diría de grupos de poder dentro, y hablamos dentro de esta ola de terrorismo religioso, de ciertos grupos de poder dentro de países como puede ser Qatar, como puede ser Arabia Saudí o como puede ser incluso Afganistán, que tienen simpatías por ciertos movimientos terroristas y que, si bien no los apoyan directamente, pues tampoco es que, digamos, les pongan impedimentos, claro, pues a lo mejor a moverse por sus países, a adquirir material en sus países, a negocios, a refugiarse en ellos o a obtener financiación. Pero estados como tales a día de hoy, creo que es muy complicado que un estado se atreva, porque a día de hoy todo se sabe. Y que un Estado abiertamente financie un grupo terrorista es ponerse el punto de mira de cualquier otro país o de una coalición. Bueno, has hablado ya antes de esto, pero bueno, te voy a hacer la pregunta igualmente. ¿Ha habido algún grupo terrorista que, si en un principio lo clasificábamos en una de las olas, con el paso del tiempo finalmente haya podido ser clasificado en una de las otras? Pues lo he dicho antes, claramente, tú has comentado, el GIA en Argelia, claramente, la lucha contra Francia por la independencia, evoluciona al GPSC, del Grupo Salafista para la Aplicación y el Combate, y después evoluciona en su momento hacia Al-Qaeda en el Magreb Islámico. En Argelia, hay que recordar que en Argelia, como habías comentado, hubo una auténtica guerra civil contra el GIA y después contra el Grupo Salafista para la Aplicación y el Combate, y curiosamente, ahí sí que el Estado argelino tuvo éxito, fueron capaces no de vencerlos completamente, pero sí de empujarlos y arrinconarlos en toda la zona sur del país. De hecho, es la zona que se conoce, que es fronteriza con Mali, que es la zona que se conoce como el Ladera de Fogas, una zona montañosa y demás, y es donde se refugiaron y donde estaba el embrión de Al-Qaeda en el Magreb Islámico, que es donde además ha estado la operación de Francia, la operación Serval inicialmente y Barkhane posteriormente,
que es la que está luchando contra ellos en esa región de fronteriza entre Mali y Argelia. Te iba a preguntar que si ha habido terroristas que finalmente hayan pasado a la política y que hayan formado parte del gobierno de países, pero como sé que sí, cuéntanos mejor quién es o quién era Menachem Begin. Pues era un líder terrorista judío, de los principales, o el principal líder del movimiento terrorista judío postcolonial, y con el tiempo pues llegó a ser pues presidente del país. Es decir, tuvo y de hecho al nivel de cualquier otro dirigente, y que digamos que su pasado terrorista, entre comillas, se enterró o se olvidó. Es decir, todos los que lucharon contra él dejaron de tener esa reticencia porque lo consideraron como un gobernante legítimo. Creo que es el ejemplo más claro, ¿no?, que tenemos. No obstante, bueno, no exactamente terrorista, es que claro, podríamos hablar quizás de Irlanda del Norte, donde elementos del Sinn Féin, el partido que apoyaba al IRA y que claramente colaboraban con ellos, pues al final acabaron ocupando cargos políticos y cargos reconocidos. Eso lo conoce mejor que yo. También es muy claro en Sudamérica, elementos de ciertos grupos guerrilleros o insurgentes, como has mencionado, de Sendero Luminoso, que pasaron a ser, que llegó incluso a ser presidente de su país. Entonces, ejemplos hay muchos, hay varios. Por eso, es que claro, el problema de la definición de terrorismo es que lo que para ti es terrorismo, para otro es una lucha por la libertad o una lucha por la liberación de su país, de su región o de lo que queramos llamar. Entonces, por eso es tan complicado llegar a un consenso de qué es terrorismo, porque nadie se pone de acuerdo. Y después hay intereses cruzados, evidentemente. Si es un grupo que está, digamos, actuando y perjudicando a un país que pertenece al bloque contrario al mío, pues yo no lo voy a calificar nunca de terrorismo. Lo voy a calificar de movimiento insurgente o de alguien que lucha contra la injusticia y viceversa, ¿no? Entonces, quizás, fíjate, donde se podría encontrar más consenso, creo yo, es a día de hoy con todo el tema de Al-Qaeda y del Daesh. Ahí yo creo que sí se podría encontrar mucho más consenso. En la ola de terrorismo religioso, principalmente nos viene a la cabeza el terrorismo de corte islámico. Pero, claro, me surge la pregunta, ¿no? ¿Ha habido también terrorismo de corte cristiano? ¿Nos puedes poner algún ejemplo? Pues, salvo cosas puntuales como el tema que has comentado antes de Waco y demás, al nivel del terrorismo islámico actual, no lo ha habido. No se puede decir. Ha habido algún movimiento en África como contrarreacción a las acciones de grupos como Boko Haram, por ejemplo. Pero un grupo que abiertamente se considere o diga abiertamente que lucha por la fe católica o la fe cristiana o la fe protestante, me da igual. No podemos, quizás, fíjate, pero era un tema tangencial. En Irlanda del Norte, evidentemente, subyacía en el conflicto la religión católica que profesan la mayoría de los irlandeses y la religión protestante de los británicos. Pero era una cosa tangencial. Paralela, Claro, lo que subyacía en el fondo del problema no era ese ni mucho menos. Por tanto, no creo que se pueda considerar un terrorismo religioso como tal. En esas 4 olas de la clasificación de Rappaport, ¿podemos, digamos, señalar de alguna manera la principal manera de atentar por parte de estos grupos terroristas en cada una de esas olas? ¿O los métodos o formas de atentar han sido diversas? ¿O había, digamos, en la ola anarquista el tema de la bomba o del pistolerismo? ¿Podemos señalar alguna principal manera en cada una de esas olas? Sí, siempre que se menciona el tema de anarquismo me recuerdo el tema de la famosa bomba Orsini, ¿no? Esta bomba tan famosa que cualquiera la puede buscar en internet y es muy curiosa, ¿no?
Pero si bien es cierto, como dices, que el terrorismo anarquista se basó principalmente en el pistolerismo, después en atentados contra elementos de poder, y solamente al final de la ola anarquista es cuando se comenzó a atacar a ciertas capas de la sociedad, como puede ser la burguesía, ¿vale? Después, en la ola postcolonial, no era tanto atacar o crear el terror entre civiles, propiamente dicho, sino atacar las estructuras de poder del país colonial, ejército, policía, mediante emboscadas, ¿no? elementos políticos y demás, mediante emboscadas y ataques, entre comillas, de corte más militar, vamos a decirlo así, ¿no? Cuando ya se empieza, digamos, a llevar a cabo atentados más indiscriminados, empleando coches bombas, empleando elementos, digamos, más, ¿cómo decirlo?, menos selectivos, ya es cuando empieza, es en la época del terrorismo de corte político. Es ahí cuando empezamos a ver cosas ya, y de hecho, si te das cuenta, y vemos la evolución de los grupos, cuanto más tiempo pasan actuando y menos éxito tienen a la hora de conseguir sus objetivos, sus métodos van evolucionando a métodos más sangrientos y métodos menos selectivos, que toman como objetivo a más población o a mayor parte de la población con la finalidad de crear ese clima de terror, nunca mejor dicho, ¿no? Y ese clima de provocar esa reacción en la sociedad. Digo, España, por desgracia, tenemos ejemplos de esos muchísimos, ¿no? A pesar de que ellos siempre se escudan, que ellos intentan tomar un objetivo concreto y después lo demás son bajas colaterales o bajas porque el Estado o las fuerzas policiales no han hecho su trabajo, ¿no? Pero donde ya se torna todo de una forma más indiscriminada, con ataques masivos y contra el grueso de la población, sin tener en cuenta o tener como objetivos principales fuerzas de seguridad, elementos políticos, es en la hora religiosa. Ahí sí es ya cuando se va, digamos, a por la masa. De hecho, hay una cosa que me gustaría decir. Cuando se habla de que el terrorismo del Daesh o de Al-Qaeda, que lo hemos escuchado todos por ahí, se aplica un razonamiento que dice, no, su intencionalidad, no, su motivación no es religiosa porque el mayor número de víctimas son musulmanes. Sí, eso es cierto, son musulmanes, pero son musulmanes que no profesan su corriente de la fe islámica y por eso los matan. Pero es un terrorismo de base puramente religiosa. Lo que ocurre, y de hecho eso fue precisamente uno de los motivos de la escisión del Daesh con respecto a Al-Qaeda. Cuando el Daesh en 2006 toma la determinación de tomar como objetivos a los musulmanes chiitas dentro de países de mayoría sunita, es cuando eso crea cierta reticencia dentro de la cúpula de Al-Qaeda, que no ven eso como algo, digamos, o al menos no ven que fuera el momento de llevar a cabo este tipo de acciones. Y es lo que provoca el cisma y que ambos grupos se separen, ¿no? Pero evidentemente la forma de actuar a día de hoy de estos grupos, salvo lo que se conoce bajo mi punto de vista, y esto es una idea personal, lo que se llama de forma equivocada lobos solitarios, que de solitarios tienen más bien poco, el resto de ataques, como todos estamos hartos de ver, bien sea mediante bomba o bien sea mediante el empleo de armas de fuego o apuñalamientos, intentan ser atentados lo más masivos posible, causar el mayor número de víctimas posible. Sí. En tu libro también haces otra clasificación de clases de terrorismo señaladas por otros autores, que son las siguientes: terrorismo de Estado, terrorismo revolucionario, terrorismo independentista o separatista, terrorismo social, terrorismo militar y terrorismo internacional. Del terrorismo de Estado y terrorismo religioso ya nos has hablado, nos has puesto ejemplos. Y del terrorismo independentista, separatista, también porque lo podríamos asimilar al terrorismo nacionalista. Pero cuéntanos qué es el terrorismo revolucionario. Vamos a ver, el terrorismo revolucionario yo lo enmarcaría dentro de lo que, vamos a ver,
A ver, si encuentro las palabras, aquí quiero encontrar la palabra correcta para no mezclar. Es cuando lo que intentas es provocar un movimiento en la sociedad para lograr una causa. Es decir, aunque sea una perogrullada, provocar una revolución. Entonces, mediante ese tipo de técnicas de técnicas y de usos, intentas llamar la atención sobre algún tipo de situación y lo que intentas es provocar un levantamiento general, o sea, provocar una revolución, o sea, que la sociedad despierte y apoye tu causa. Eso es lo que podemos, digamos, calificar terrorismo revolucionario. Intentar llevar toda la sociedad a tu lado, por así decirlo. ¿El terrorismo social, cómo lo podríamos denominar? De nuevo, se enmarca mucho o se puede mezclar con el terrorismo político. Porque al final hablamos de un terrorismo en el que ciertas capas de la sociedad se encuentran, digamos, desplazadas, se encuentran ninguneadas, se encuentran sin ningún tipo de apoyo, y lo que se pretende mediante esos métodos, de nuevo, es llamar la atención sobre su situación e intentar revertir esa situación que están sufriendo. Entonces, pero claro, eso si lo pensamos está íntimamente relacionado, en teoría, con el terrorismo político de corte izquierdista, más o menos. Y luego el terrorismo militar, ¿sería lo mismo que el terrorismo de Estado o cómo? Sí, lo que sucede es que sí, yo terrorismo de Estado, pero llevado a cabo por fuerzas militares, no siempre, y esto ha sucedido mucho en muchos momentos de la historia, no siempre bajo el auspicio o el conocimiento del Estado. ¿Vale? Todos conocemos, de nuevo me remito a Sudamérica, donde más se ha dado este tipo de acciones, donde facciones de las Fuerzas Armadas o del Ejército deciden tomar parte en un conflicto donde hay un grupo terrorista y donde se considera que el Estado no está haciendo lo suficiente y llevan a cabo ese tipo de acciones para contrarrestar ese terrorismo que están sufriendo por otro lado. Y luego el terrorismo internacional es el terrorismo que hoy en día tenemos de terrorismo islamista, ¿no? Porque otro terrorismo internacional no conocemos, ¿no? Que cope, digamos, a varios países. Yo es que ahí, fíjate, ahí sí que lo enmarco en lo que he comentado antes, de esa línea tan difusa que hay a día de hoy entre el terrorismo y el crimen organizado. Ahí ya se mezclan muchos intereses paralelos, congentes, y en los que la motivación aparentemente es una, pero los objetivos o el beneficio que se obtiene de esas acciones terroristas es otro. Y cuando empiezan a actuar grupos de narcotraficantes, por ejemplo, por poner un ejemplo muy claro, empiezan a colaborar con grupos terroristas y con otro tipo de grupos de crimen organizado, ahí sí que podemos hablar de terrorismo internacional, porque no tienen una motivación muy definida. O quizás esa motivación definida que se usa como pantalla o como franquicia para poner delante algo que nos sirva de nuevo para reclutar gente, para reclutar adeptos y apoyos. Pero después lo que hay detrás son cosas muy diferentes a lo que en teoría están preconizando. O sea, ya no es obtener o conseguir un califato, ya no es obtener la independencia de un territorio, ya es por lo general, y aunque suena así de duro, básicamente beneficio económico. Porque al final es eso, es beneficio económico y tener el control de ciertas redes, por lo general de tráfico de seres humanos, de tráfico de armas, de tráfico de drogas. Entonces se enmarca todo eso o se mete bajo el saco de terrorismo, llámale como quieras, pero lo que hay detrás es otra cosa. Y ahí ya sí que tenemos actores de diferentes países. Podemos tener actores, podemos tener narcotraficantes que proceden de cualquier país de Sudamérica, por no mencionar ninguno, que están colaborando con Al-Qaeda del Magreb Islámico, o están colaborando con Boko Haram,
o están colaborando con cualquier grupo terrorista yihadista de los que operan en el Sahel, pero con la única intención de mantener abiertos los canales por los cuales fluye la droga, fluyen las armas y fluye todo. Claro, aquí puede parecer banal, ¿no? Pero si hacemos una línea y podemos unir en un momento dado la típica dosis de heroína que puede consumir un toxicómano en uno de nuestros barrios, la podemos unir directamente con por ejemplo, con los talibanes en Afganistán. O sea, es que incluso podemos unir el típico hachís que igual puede consumir cualquier joven en un barrio de España con el grupo de Al-Qaeda en el Magreb, porque al final está todo unido. Y lo que comentas tú, al final, cómo ese crimen organizado que se difumina en el terrorismo, siempre tiene que haber alguien en medio que, digamos, que está por un lado con el grupo terrorista y por otro lado con el crimen organizado, porque por un lado me hace falta el grupo terrorista para obtener este beneficio económico, ¿no? Eso es lo que al final, por eso están unidos hoy en día el crimen organizado y el terrorismo. Claro, es que fíjate además que a día de hoy una de las principales fuentes de financiación del terrorismo son las redes de crimen organizado, redes de tráfico de todo tipo. Entonces, que son redes además que están ya implantadas en los países, que tienen su infraestructura, tanto de infraestructura a la hora de pisos, como de redes para mover dinero, como de elementos para obtener beneficios. Entonces, muchas veces, o bien abiertamente o bien de forma encubierta, redes terroristas contactan con esas redes de crimen organizado para hacer negocios con ellos porque se aprovechan de esa infraestructura que les sirve para implantarse en esos países y llevar a cabo o bien una acción concreta o bien para implantarse en esos países. Y se da la circunstancia además de que muchas veces elementos que pertenecen a redes de crimen organizado, cualquier tipo de delincuente, que suelen ser gente desarraigada, con problemas, que no están, digamos, socializados, en el momento que empiezan a colaborar con esas redes de terrorismo y ven que ese grupo les ofrece un ideal o les ofrece, aparte de dinero y un sueldo, les ofrece una motivación o una motivación de vida, pues esos elementos que inicialmente eran delincuentes pasan a formar parte de estructuras de grupos terroristas. Sí. Además, es gente con muchos contactos, gente que ha estado en prisión, que han establecido contactos con gente dentro de las prisiones, fuera, que saben ya moverse al margen de la ley. Por lo tanto, ofrecen una serie de beneficios a los grupos terroristas que les costaría mucho implantarlas desde cero. Tienen ya todo eso ganado. Y al final, esos vasos comunicantes muchas veces se acaban confundiendo. Hay elementos de crimen organizado que pasan allá a formar parte de grupos terroristas y los ideologizan y toman esa ideología, o bien hay elementos terroristas que a base de colaborar con ese grupo de crimen organizado, como son humanos y a todos los humanos nos gusta vivir bien, en el momento que ven que esa colaboración les ofrece un beneficio económico que les hace aumentar su nivel de vida, su estatus de vida, dices, hombre, pues tampoco está mal que yo continúe con esta actividad delictiva, tengo como pantalla o como marca, vamos a decir, Al-Qaeda, pero realmente, aunque yo actúe, entre comillas, en nombre de Al-Qaeda, al fin y al cabo lo que estoy haciendo es obteniendo beneficio. Voy a poner un ejemplo muy claro. Hay un elemento terrorista muy famoso que se le ha dado por muerto varias veces de Al-Qaeda en el Magreb Islámico, que se llama Mokhtar Belmokhtar. Yo vengo escuchando hablar de él desde 2008. Su mote inicialmente era Mr. Marlboro. ¿Por qué? Porque era el jefe del tráfico de tabaco en toda la zona del Sahel en su momento. Sí. Entonces, para que veamos, digamos, qué ocurre, que este señor en un momento dado se da cuenta de que se actúa bajo el marchamo de Al-Qaeda, eso le proporciona un apoyo que no tenía antes, le proporciona una financiación que no tenía antes y un caché que no tenía antes. Y todo eso cuenta, evidentemente. Claro. Lucas, la pregunta, ¿no? De que se hace mucha gente que no entiende mucho de este tema del terrorismo.
Al-Qaeda y el Daesh son lo mismo. ¿Qué diferencias hay? ¿Uno es una escisión de otro? ¿Cómo los podemos definir a estos dos grupos? A ver, son dos grupos de corte yihadista, son dos grupos islamistas que buscan lo mismo, o sea, el objetivo de ambos es el mismo, que es la implantación del califato global. En su ensoñación es que al final el mundo esté regido por la Sharia, pero sus métodos difieren. De hecho, como he dicho que comentaba antes, el Daesh no deja de ser una escisión de Al-Qaeda. En un momento dado, ciertos elementos de lo que después configurarían el Daesh, especialmente en Irak, comienzan a llevar a cabo acciones contra musulmanes chiitas y eso no está bien visto inicialmente por la Al-Qaeda. No era su momento, o sea, consideraban que no era el momento de llevar a cabo ese tipo de acciones. Se produce esa decisión y la forma de actuar de ambos comienza a ser diferente. El Daesh es mucho más brutal, Al-Qaeda es mucho más selectiva. Sí. Y después, si bien es cierto que y esto es importante comentarlo, hablando ya del terrorismo, digamos, que tenemos a día de hoy, que es el islamista, que digamos el que más nos preocupa a todos. El terrorismo yihadista se implanta en zonas donde la población no tiene nada a lo que agarrarse. O sea, en zonas depauperadas, zonas, por lo general, donde por circunstancias de la configuración del país y por otras circunstancias, hay regiones en las que como la tribu gobernante o la etnia gobernante no es de la misma etnia o de la misma tribu que la que habita en cierta región del país, pues tiene esa región del país, por temas ancestrales, la tiene olvidada o dejada a mano de Dios, sin infraestructuras, sin trabajo, sin servicios. ¿Qué ocurre? Eso es un campo abonado para que si en una región en la que no llega la acción del Estado aparecen unos señores y te dicen, mira, a partir de mañana yo voy a hacer aquí 3 escuelas, tus hijos van a ir al colegio, voy a implantar un dispensario médico y voy a traer a 2 médicos, voy a construir una serie de infraestructuras. ¿Qué ocurre? La gente que vive en esa región, ¿a quién van a conocer como su líder? ¿Al Estado que nunca les ha hecho caso o a esos señores que han llegado hace un año? Evidentemente, a esos señores que les ofrecen algo. Entonces, eso es el caldo de cultivo perfecto para que el yihadismo se implante. ¿Qué hacen? ¿O qué forma tienen de operar Daesh y Al-Qaeda? Si bien Al-Qaeda, cuando se implanta en un territorio, lo que es la parte religiosa, lo hace mucho más gradual, es decir, no intenta imponer todos los postulados de la Sharia y todos los postulados islámicos de golpe, sino que prefieren ganarse a la población y después poco a poco ir apretando. El Daesh no. El Daesh, según se implanta en un sitio, implanta la Sharia desde el día 1, sí o sí, y aprieta todo lo que puede. Entonces, sí, ya digo, aplicando la ley a rajatabla, colgando a quien tiene que colgar, cortándole la mano a quien tiene que cortársela y haciéndolo, digamos, sin miramientos. ¿Vale? Son, digamos, las dos formas principales de implantarse de ambos dos. Y después, la forma, digamos, o la mentalidad que tienen de hacerlo, además es lo que se llama, en inglés es lo que dicen el ink spot, el punto de tinta. Es decir, si yo implanto, es como cuando tú coges una pluma y en un papel pones el plumín un poco en un sitio y ves como la mancha de tinta se va agrandando. Después la pongo a otro punto y se va agrandando. Si yo voy cogiendo pequeños puntos y voy implantando, o esa mancha de tinta se va agrandando, llegará un momento en que esa mancha de tinta se una. Entonces, poco a poco, se van implantando en sitios, van expandiéndose y se van haciendo con el control de ciertas de zonas, de ciertos territorios. Eso es lo que pasó en su momento en Irak y en Siria. Sí. Y ahí la gran diferencia entre el Daesh y Al-Qaeda es que el Daesh en muy pocos años consiguió algo que para Al-Qaeda era un sueño que jamás había conseguido, que era el control efectivo de un territorio. O sea, el territorio que controló el Daesh en Siria e Irak, que es un territorio, no recuerdo exactamente qué extensión, pero era brutal, en ese territorio el Daesh recaudaba impuestos, llegó a imponer y acuñar su propia moneda, tenía estructuras casi de Estado, ¿vale? Yo lo llamo Daesh porque a nivel OTAN se acordó en su momento no hablar de ISIS, o sea, no hablar de Estado Islámico, porque eso era darle un estatus que no tenían, que no eran dados. Entonces se decidió aplicar la palabra Daesh, que además fonéticamente
es igual que una palabra que digamos que es despectiva en árabe. Entonces, era una forma, digamos, de marcarlos. Entonces, el Daesh consiguió algo que Al-Qaeda jamás pudo conseguir, que es tener ese control efectivo sobre el territorio. Que fíjate lo que costó echarlo o lo que costó quitárselo. ¿Qué ocurre? Que a raíz de la expulsión del Daesh de Siria e Irak, todo se ha desplazado hacia el Sahel. Y ahora tenemos el problema gordo en la zona del Sahel, porque ahí tenemos además el problema de la lucha, que es lo que comento en uno de los artículos, la lucha entre el Daesh y Al-Qaeda por hacerse con el control de esa región. ¿Por qué? Aparte de que esa región ofrece una serie de características beneficiosas para protegerse, es una zona prácticamente incontrolable, con fronteras muy porosas, una extensión de terreno vasta e inmensa, es una zona en la que tienen grandes posibilidades de reclutamiento y de reclutar adeptos, y después es una zona que es el núcleo central de todos los tráficos ilícitos que van camino de Europa. A día de hoy casi toda la droga que entra a Europa pasa por esa zona, el tráfico de seres humanos pasa por esa zona y el tráfico de armas se mueve por esa zona. Por lo tanto, el que controle esa zona tiene la gallina de los huevos de oro y tiene mucho ganado para conseguir su lucha. Entonces, ahora mismo está la pugna entre ambos grupos en la región. De hecho, ha habido grupos que han cambiado de lealtad varias veces. Ha habido grupos que eran leales a Al-Qaeda y después han cambiado y han jurado lealtad, vaya, como llaman ellos, al Daesh y están operando usando a uno u otro como franquicia. Porque al final no dejan de ser eso, ciertas franquicias. Entonces, el Daesh en el Sahel está activo, pero en la zona de Siria e Irak, donde tantos problemas y tantos noticiarios ha abierto durante estos últimos años, ¿sigue activo? ¿Hay algún núcleo en la zona de Siria e Irak? Muy testimoniales. Hay grupos de ideología afín al Daesh, sobre todo en Siria, en la guerra civil siria, pero muy poco. Es decir, ya lo que es el núcleo de la actividad se ha trasladado al Sahel, que es el gran problema para nosotros. Sí, sí. El gran problema para nosotros, para Europa y especialmente para España, es el Sahel. De hecho, comenzó en Mali, de Mali se extendieron a Burkina Faso, de Burkina Faso ya están en Gabón, en Camerún, en Costa de Marfil, se están aproximando a la costa y el problema es muy bueno. Y después tenemos Nigeria. Tenemos Nigeria con Boko Haram, que es el grupo más numeroso y muy potente. Eso es lo que te iba a preguntar. Boko Haram, ¿dónde actúa este grupo? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Y cómo está su situación actualmente? Porque me consta que el ejército nigeriano está a sangre y fuego con esta gente. Sí, está a sangre y fuego. Boko Haram por ahora tenemos, entre comillas, la suerte de que está muy focalizado en su lucha territorial dentro de su zona de acción. Es decir, de hecho no se conocen atentados de elementos de Boko Haram fuera de Nigeria. Bueno, sí, en Camerún, en países limítrofes, pero no han decidido actuar fuera de África, a pesar de que es un grupo afín al Daesh ahora mismo, ¿vale? Así que ellos están muy centrados en su lucha contra el gobierno nigeriano y en el control de esa zona al noreste del país, el noroeste, perdón, que es con la que, digamos, en la que tienen su zona de acción, ¿no? Pero a día de hoy no han decidido dar el salto a actuar fuera de su ámbito normal de actuación. No obstante, es un grupo muy numeroso. Se considera que tienen más de 30.000 combatientes con mucha experiencia, muy armados, adiestrados y realmente es una fuerza de choque muy importante. Hay que decir una cosa, y es que dentro del movimiento yihadista, y eso es algo que se comenta poco, ellos son, por así decirlo, bastante racistas entre ellos. Entonces, dentro de la cúpula del Daesh o en su momento la cúpula de Al-Qaeda, no verás o no están bien vistos elementos de grupos africanos de color, vamos a decirlo. Es decir, no están considerados, por así decirlo, al mismo nivel, ¿vale? Entonces, eso es un tema también importante para ellos. No obstante, toda esa región, como he dicho antes, que
engloba Nigeria, engloba Burkina Faso, Níger, Mali, Costa de Marfil empieza a verse, Gabón, todo eso es una zona muy, muy preocupante en total efervescencia, donde los grupos yihadistas están ejerciendo un control casi absoluto y que si no se actúa pronto, y yo creo que ya es tarde, vamos a tener un problema muy, muy serio. Sí. Bueno, para marcar la parte final del programa, no nos podemos marchar sin hablar de Israel y Palestina. Ya nos has comentado quién era Hezbollah. Luego tenemos en Cisjordania tenemos a Fatah, en la franja de Gaza Hamas. Pero claro, el 7 de octubre vivimos unos atentados hasta ahora nunca vistos, ¿no? En esa zona. ¿Cuál crees que ha sido la principal motivación de Hamas para realizar un ataque tan atroz? Porque hasta ahora nunca había actuado de esa manera. En el libro Visión Global hay un capítulo en el que hablo de los acuerdos de Abraham y al final del capítulo planteo ciertos escenarios y aunque esté mal decirlo, planteo el escenario que se ha dado ahora como un escenario de los más posibles. El hecho de los acuerdos de Abraham tienen como principal efecto, decía yo en ese artículo, que primero Irán quedaba aislada o más aislada todavía y el problema palestino pasaba a segundo plano. Como he dicho antes, Irán actúa exteriormente empleando sus milicias, sus proxies, Hezbollah, Hamas y demás. Un elemento que Irán siempre ha empleado en su propio beneficio, y dicho por dirigentes iraníes además, que sé que alguien se ha escuchado, es el tema palestino. A Irán realmente el problema palestino, o los palestinos en sí, y esto está, aunque suene duro decirlo, les importa un bledo. Les importa en tanto en cuanto, digamos, pueden obtener beneficio de ello. ¿Qué beneficio obtienen? Pues que era una forma de aglutinar en torno a ellos el sentimiento del mundo musulmán, independientemente de su creencia, de su corriente, bien sea chiita, bien sea sunita. En un tema musulmanes, palestinos e Israel. Entonces, los acuerdos de Abraham consiguen que países que tradicionalmente apoyaban de un modo u otro a Irán en su lucha contra Israel por el tema palestino, se desmarcan de esa senda porque se dan cuenta que logrando estabilidad en la región, pues evidentemente eso significa prosperidad y significa avances principalmente económicos para toda la región. Y por ello muchos países de las monarquías del Golfo y otros países musulmanes comienzan a, si no a adherirse a los acuerdos de Abraham, sí, digamos, a aproximarse a ellos. Con lo cual la sensación de aislamiento de Irán cada vez era mayor. Claro, si Irán pierde esa baza de agitar el problema palestino cada vez que le convenía para aglutinar ese mundo musulmán, tiene un problema. Tiene un problema serio. Entonces, y esto es, digamos, mi análisis personal. El tema del 7 de octubre es un tema que cualquiera que sepa un poco de estos temas o de este negocio sabe que no se prepara en 3 días. Eso es una operación que se ha estado preparando mínimo durante meses o más de un año. Que ha hecho falta financiación, ha hecho falta logística, ha hecho falta adiestramiento, o sea, estar ensayando lo que se iba a hacer, ha hecho falta obtención de inteligencia, recabar mucha información. Eso unido a que Israel estaba en un momento muy delicado políticamente, con grandes divisiones incluso dentro de las Fuerzas Armadas, con el problema político de las acciones que quiere llevar a cabo Netanyahu, que están provocando un conflicto social en Israel bastante potente, lleva a que alguien considerara que era el momento ideal para hacer eso. Por lo tanto, ¿cuál era el objetivo de este ataque? Pues provocar una reacción desmedida por parte de Israel que sirviera para que los países que se habían adherido a los acuerdos de Abraham dijeran, yo no puedo estar al lado de Israel o haber firmado un acuerdo con Israel que actúa de esta forma contra mis hermanos musulmanes. Ese era el objetivo. ¿Qué pasa? Y bajo mi punto de vista, bueno, y por eso se preocupan muy mucho
de lo que han hecho, de cómo lo han hecho y, por supuesto, de grabarlo y difundirlo. ¿Qué ocurre? Y ahí es donde creo que está el error de cálculo, que si bien esto era con conocimiento, al menos conocimiento de la operación que se va a llevar a cabo, no de los métodos, por parte de Irán y por parte de la fuerza Quds, el error de cálculo ha estado en que, a pesar de la reacción de Israel, que no ha sido tan desmedida ni tan... Es decir, Israel, si te das cuenta, ha tardado casi un mes en reaccionar. O sea, solo han pensado mucho, o sea, han estado preparando bien la operación inicialmente. Eso ha hecho que ni los gobiernos de esos países firmantes de acuerdos de Abraham, ni siquiera el plan B, que el plan B era, digamos, bueno, si los gobiernos no reaccionan, el movimiento social que se va a producir en estos países musulmanes va a ser tal que los gobiernos no van a poder frenarlo. Y van a tener que, al final, que pasar por el aro. Pues ni una cosa ni la otra. Porque los gobiernos han entendido que, a pesar de todo, les es más beneficioso continuar por la senda que han iniciado que volver otra vez a la situación actual antes del acuerdo de Abraham. Y además de eso, los métodos que han empleado han hecho saltar las alarmas incluso en Irán, porque los han equiparado a los métodos del Daesh. Y si algo no quiere Irán bajo ningún concepto es que se les equipare al Daesh, a esos métodos. Por lo tanto, en ese momento jamás se ha visto, entre comillas, solo, y de hecho el apoyo que está recibiendo por parte de Irán no ha pasado de buenas palabras y de algún movimiento. Hezbollah, si nos damos cuenta, sí está actuando en el norte de Israel, pero de una forma que coloquialmente podemos decir por salvar la cara, que están haciendo lo justo para no meterse en un jaleo, entre otras cosas porque Hezbollah tiene muy presente lo que pasó en 2006. Además, yo estuve ahí justo después de la guerra y durante la guerra de 2005-2006 Hezbollah sufrió unas bajas brutales. Israel entró a saco en Líbano y Hezbollah no está dispuesto a pasar otra vez por lo mismo. Entonces, se han visto aislados y las dos declaraciones del jeque Nasrallah han sido muy claras. Muy bien, os apoyamos, una mano en la espalda, pero no esperéis mucho más por parte de nosotros. Siguen intentando provocar a Israel, pero Israel, que tampoco es tonto, está intentando medir todo lo que pueda. Entonces, el objetivo era, como digo, hacer saltar por los aires esos acuerdos y volver a traer a su redil, si no a los gobiernos, a la masa musulmana de esos países, pero no lo han conseguido. Entonces, jamás se ha visto algún problema porque Israel lo que tiene muy claro es que esto no va a volver a pasar. Independientemente de que ha habido muchos fallos de inteligencia por parte de Israel y que cuando acabe esto, porque ahora en el momento yo estoy convencido de que van a rodar cabezas, evidentemente Netanyahu es un cadáver político, aunque él no lo sepa, eso está claro, pero también hay que tener claro una cosa, la cúpula de Hezbollah, que se encuentra en Qatar, como todos sabemos, de Hamas, de Hamas, hay que tener claro que cualquiera que haya tenido el más mínimo o la más mínima relación con esta acción, si no es hoy, mañana o dentro de 5 años, porque Israel los tiempos los mide de una forma diferente a nosotros, van a caer. Y yo te garantizo que va a haber gente que se va a caer por ventanas, gente que va a aparecer flotando boca abajo en el estanque de al lado de su piso y cosas similares. Entonces, conocemos muy bien cómo actúa Israel y estas cosas no las perdonan. Pero también es lo que comento antes. El problema no es solamente Hamas. También digo una cosa, y esto son todo opiniones personales. Si se elimina Hamas de la ecuación, el pueblo palestino será más libre, porque evidentemente el pueblo palestino en la Franja de Gaza era un rehén de Hamas. Sí. Hamas no convoca elecciones desde 2006. Hay que recordar que expulsó a Al-Fatah a tiros de la Franja de Gaza. Por lo tanto, eliminar a Hamas de la ecuación a la larga o a medio plazo puede ser beneficioso para Palestina. Sí. Yo soy de los que piensan que al final, o el final de esto, tiene que pasar sí o sí, no sé en qué forma exactamente, por la famosa solución de los dos estados. Eso creo que cualquiera que tenga dos dedos de frente lo entiende. Pero evidentemente, mientras que Israel se sienta amenazada
por grupos como Hamas, como Hezbollah o como los hutíes, no va a ser posible esa estabilidad en la zona. Entonces se va a empezar por Hamas, pero ya veremos qué sucede. Pero ya digo que lo sucedido el 7 de octubre ha significado un antes y un después y Hamas va a dejar de ser un actor en la región más pronto que tarde. Tardarán, porque esto no es cosa de 3 días. Han limpiado, entre comillas, la parte norte de la franja y ahora van a continuar con la franja sur, la parte sur de la franja, pero esto va a tardar. Y un detalle muy curioso. Tú fíjate que ni Egipto ni Jordania han aceptado admitir a ni un solo palestino que huyera de la franja. Dato importante, ¿eh? Jordania ya sabe lo que es admitir palestinos y que acaben provocando en Jordania un problema, como ya pasó hace años. Que casi derrocan al gobierno, efectivamente. Y Egipto también lo conoce, por lo tanto, no se van a arriesgar a eso. A todo ello hay que añadir también que la reacción de Estados Unidos y demás países, yo creo que no la calcularon bien. Es decir, cuando tú desplazas 2 grupos de combate completos, más un MEU y otras fuerzas a la zona, eso no lo haces para hacer una demostración de fuerza. Toda cosa por el coste que tiene. Yo aquí empleo el mismo razonamiento que empleé en su día cuando Rusia empezó a acumular fuerzas en la frontera con Ucrania. Yo dije desde el primer momento que Rusia iba a invadir Ucrania porque nadie hace ese movimiento de tal calibre solamente para demostrar fuerza. Tú haces eso con el coste que tiene si tienes intención de emplearlo. Cuando Estados Unidos movilizó todas esas fuerzas, no era para demostrar fuerza, era para mandar un mensaje muy claro diciendo, si alguien externo a Hamas se mete en este conflicto, yo entro. Y entro con todo esto. Entonces el mensaje ha sido muy claro. ¿Quiénes son los únicos que están aquí, digamos, sacando la cabeza un poquito y jugando más fuerte? Los hutíes, pero por otros motivos. Los hutíes tienen el problema que tienen con Arabia Saudí, están ahí en esa esquina, por así decirlo, y fíjate, igual que Irán se ha dedicado a fortalecer mucho a Hamas y a armarla y a prepararla, eso es algo que en un futuro puede hacer con los hutíes. O sea, si Hamas desaparece. Lo que ocurre es que las acciones que están llevando a cabo últimamente los hutíes, de atacar incluso a barcos de guerra norteamericanos, pues hablando coloquialmente, creo que están comprando muchas papeletas para el sorteo de Tomahawks. Y yo creo que más tarde, más temprano, les va a tocar. Sí. O sea, esto están jugando mucho porque además están provocando problemas en una zona del mundo donde el tráfico comercial que pasa por ahí afecta a todo el mundo y nadie va a permitir que se colapse esa zona con las implicaciones que tendría para el resto del planeta. Entonces... Lucas, ¿tú crees que hay alguien, persona o país que no le interese que el conflicto entre Israel y Palestina se solucione? Alguien que si algún día se conforman esos 2 estados, ¿no? Que digamos que sería la solución idónea. ¿Hay alguien que diga, esto no me gusta o no me conviene? Únicamente Irán. Fíjate, únicamente Irán. El resto de países de la región, y se ha demostrado con la reacción que han tenido ante estos eventos, tienen claro que una región más estabilizada, con más paz y con más calma, es lo que he dicho antes, al final el ser humano y la gente lo que quiere es vivir bien, lo que quiere es progresar y la inestabilidad no favorece el progreso. Si toda esa zona se estabiliza, las posibilidades comerciales y de hecho Emiratos se estaba convirtiendo en un hub impresionante y fundamental con Asia, especialmente con la India, si todo eso se estabiliza, las posibilidades son infinitas. Y todos tienen algo que aportar. Israel tiene cosas que aportar, Emiratos tiene cosas que aportar, Arabia Saudí tiene cosas que aportar y al final todos ganan. Entonces, el único país, digamos, o la única nota discordante es Irán, que tiene más el problema de que es minoritario en la corriente musulmana, que son chiitas, que es la corriente minoritaria en el Islam, que es otro factor a tener en cuenta. Entonces, yo creo que el único país al que no le puede interesar es Irán.
Y por último, para recordar tu otro libro, Visión Global, del que ya hablamos en el anterior programa de la Biblioteca de la Historia, vayamos un segundo a Ucrania, porque a raíz de lo sucedido en Israel y Palestina se ha olvidado por completo en la mayoría de los medios de comunicación. ¿Cómo está la situación en estos momentos en esa guerra? Claro, aquí los medios, y como siempre pasa, ¿no? Es decir, los medios van a la inmediatez y a lo que vende. Y un conflicto, fíjate, un ejemplo de un conflicto que también conozco bastante bien, que por cierto, la portada del libro Terror Global es una fotografía que hice yo en Sudán, en Darfur. Sí. Esa foto Eso la hice yo. te iba a preguntar, digo, ¿quién es este tío? Pues mira, ese tío, ese chaval es un guerrillero del SLA, del Sudanese Liberation Army. En una zona montañosa que se llama Jebel Marra, estuve ahí y le hice esa foto, a él y a otro compañero suyo. Fíjate, este verano comenzó el conflicto en Sudán entre las Fuerzas Armadas sudanesas y las RSF y duró en los medios, ¿cuánto? ¿2 semanas? No duró más. Y siguen matándose ahí, ¿eh? Y continúa habiendo casi un genocidio, especialmente en la región de Darfur, que es donde tomé yo esa foto. Y entonces, el conflicto de Israel ha desplazado de los medios al de Ucrania, lo cual no quiere decir que en Ucrania se siga combatiendo y siga la cosa estando muy complicada. El problema está en que, evidentemente, esto ha afectado a Ucrania en el sentido de que, por ejemplo, stocks de munición que estaban almacenados en Israel, de munición en este caso de artillería, y que se emplearon para enviar a Ucrania, ahora se están reponiendo en Israel. Eso es munición que no ha ido a Ucrania. La famosa ofensiva de verano de Ucrania no ha tenido el éxito que se esperaba, no por nada. Es decir, es que por parte de ciertos sectores se vendió que eso iba a ser un éxito brutal y que en 2 semanas iban a estar en Tokmak y en 4 iban a estar en la costa del Mar Negro. Y eso evidentemente no iba a ser así. Es decir, se vendieron unas expectativas que no eran realistas. La ofensiva ha conseguido moverse algo, avanzar algo, pero no mucho. Ha llegado el invierno y bajo mi punto de vista, dada la situación y dado el material que se tiene, el frente está más o menos estabilizado y yo creo que salvo alguna cosa muy extraña, incluso el mismo Saluni lo dijo en un artículo hace un mes, que o recibían algún medio tecnológico muy superior o esto no cambiaba. Yo creo que ni aún así. Es decir, no va a haber ninguna Wunderwaffen, ninguna arma mágica que consiga que Ucrania recupere todo lo que ha perdido en esta guerra. Es triste decirlo, es totalmente injusto, pero yo veo que el frente seguramente se estabilice más o menos como está, con pocas variaciones en un sentido o en otro, que incluso los famosos F-16, cuando lleguen, si es que llegan, que me imagino que llegarán pues en primavera o cuando lleguen, tampoco va a significar un gran cambio y esto a día de hoy le veo mala solución para Ucrania. O sea, le veo más. Ojo, no porque Ucrania se vaya a rendir, que yo estoy convencido de que Ucrania jamás va a dejar de luchar. Bien sea con los medios que se le está dando ahora y en guerra abierta, o bien sea mediante una insurgencia permanente que esté machacando a los rusos que estén en su territorio. Porque tienen todo el derecho a hacerlo y lo van a hacer. Pero hay que pensar que son ya casi 2 años de guerra o 2 años de guerra, muchas bajas, un problema demográfico que está teniendo Ucrania importante y que puestos a aguantar, quizás Rusia, con todas las bajas que está teniendo, con todos los problemas que está teniendo, con todas las pérdidas, Rusia a una larga quizás tenga más capacidad de aguante en esas condiciones que Ucrania. Sí. Cuando además los países que están ayudando a Ucrania, que son países que pertenecen a la OTAN, hay un tema que es real. Y es que el peligro de una posible escalada con Rusia está ahí y es real. Y de hecho la OTAN está cambiando muchas cosas para prepararse para esa posible escalada. Entonces, ningún país perteneciente a la OTAN se va, entre comillas, a desarmar ni a entregar su equipo que tienen sus unidades para enviarlo a Ucrania para que en el caso de que les haga falta a ellos no tengan con qué reponerlo, porque a día de hoy, salvo Estados Unidos, ningún país europeo tiene capacidad de reposición del material que tienen sus unidades. Ninguno. Entonces es un problema muy serio. Y esto evidentemente va a afectar.
Después, bueno, en la historia de las guerras, cuanto más tiempo dure el conflicto, incluso a nivel político interno en Ucrania, la cosa se vicia más, se complica Sí, más, igual que en Rusia, que tampoco están sí. exentos de que les pase eso. Pero es una desgracia para los ucranianos, pero no lo veo, sinceramente ahora mismo no soy optimista y me gustaría poder serlo, pero lo veo complicado. Sí. Pues sí, sinceramente sí, se ve la cosa muy complicada. Y bueno, siguiendo los análisis que hacéis por Tierra, Mar y Aire y en Spurna con Jordi Yasser y Juanli Chulilla, pues la verdad que te haces una idea de cómo está la situación, porque lo podríamos comparar a una Primera Guerra Mundial, ¿no? Porque está viendo como una especie de guerra de trincheras y avanzan unos pocos metros en cada ofensiva que inician. Y vamos, es una situación que si sigue así puede durar muchísimo tiempo. Es una lástima, Además, pero con auténticas picadoras de carnes, como fue en sí. su día Bakhmut o como es ahora Avdiivka, pero donde se ha demostrado que Rusia, a pesar de tener unas bajas monstruosas, pero por el motivo que sea, a Rusia ha entendido que le compensa, porque continúa metiendo carne en el asador. Por lo Sí. tanto, tantas bajas y tanta pérdida de material, por el motivo que sea, que habrá muchos motivos y muchas cosas que se nos escapan y que no conocemos, a Rusia le compensa. Entonces, es un problema. Es decir, no sé cuánto tiempo sea Rusia capaz de aguantar ese ritmo, pero tenga ahora que ver qué tiempo es capaz de aguantar Ucrania ese ritmo aguantando esa oleada de gente. Sí. Entonces, y esa pérdida de material. Es un tema muy, muy complicado, Muy ya digo, complicado. triste, injusto, pero que a día de hoy yo le veo mala solución. Pues toca despedirnos. En el libro Lucas habla de muchísimas curiosidades acerca de grupos terroristas y de los inicios de ciertos grupos terroristas que no he querido mencionar en este programa ni preguntarle sobre ello porque creo que no es de recibo destripar el libro y preguntarle por todos esos temas porque creo que lo suyo es que vosotros mismos os acerquéis al libro y lo conozcáis de primera mano. Y bueno, Lucas, ha sido un placer que nos hayas visitado de nuevo en la Biblioteca de la Historia. El placer es mío. Solamente quería comentar una cosa, por hablar de un caso concreto, digo para que la gente tenga una idea de cómo funciona esto. Tomando como ejemplo lo que hablo de Cambrils y Alcanar, y lo que he dicho antes de los lobos solitarios. Hay que pensar que cuando una acción así se lleva a cabo en un país europeo, detrás de eso hay una infraestructura, un planeamiento y una logística muy importante. Es decir, que la implantación para poder llevar a cabo este tipo de operaciones es muy, muy importante y lleva tiempo. Entonces, yo aquí marcaba, aunque sea disparado un poquito, marco mi idea de que cuando, hablando del tema de los solitarios y de cuando se radicaliza alguien por internet, como se hablaba, un imán de pueblo puede coger a 4 chavales y los puede radicalizar para llevar a cabo una acción inmediata. Es decir, cuando tú radicalizas a alguien de esa forma tan express, por así decirlo, al no ser una radicalización prolongada en el tiempo y de convencimiento, hay mucho más peligro de que la persona que vas a emplear, hablando en términos coloquiales, se raje, ¿no? En un momento dado, flaquee. Entonces, yo soy de los que piensan que detrás de lo que sucedió ahí había mucho más y que no solamente fue ese individuo el que lo radicalizó y que había mucha más infraestructura y lo que sucedió en Alcanar, pues hay muchas cosas todavía que aclarar ahí porque no es normal que tú tengas en un chalet, estés preparando 500 kilos de explosivos, eso salte por los aires y no encuentres, por ejemplo, ningún arma, es decir, que no haya nadie que esté custodiando aquello para protegerlo en caso de que la fuerza de seguridad lo descubrieran. Es decir, son cosas que, por lo cual, a mí me voy a pensar que la infraestructura que había era mucho mayor de la que realmente inicialmente conocemos o sabemos, igual que pasó en su día en París, los ataques de París. Una cosa que tú conoces mejor que yo, un terrorista suicida, el que lleva el chaleco suicida, por lo general siempre lleva un doble seguro, es decir,
el individuo lleva un elemento para activarse él, pero siempre lleva un controlador para que si en el momento de activarse teme o duda, sea el controlador el que lo active y asegurarse de que explosiona. Entonces, son cosas que comento en el libro. Alguien, cuando si alguien lo lee, verá por qué digo eso y por qué sucedió eso. Hablo de eso concretamente en París, pero son cosas a tener en cuenta. Y lo de Bataclan, si alguien indaga en el tema, fue algo realmente monstruoso. O sea, Sí. no se ha conocido realmente lo que pasó ahí. No, se ha conocido, pero no se ha difundido mucho porque fue algo realmente monstruoso. Sí, exactamente. Pues como siempre, dejaré en la descripción del audio los enlaces a los libros y a los trabajos de Lucas Martín. Y bueno, agradecer a los oyentes que nos sigan y que estén ahí semana tras semana. Así que, Lucas, de nuevo, muchísimas gracias. Gracias a ti, un placer como siempre. Un saludo.